Déjenme compartirles pantalla un momentico. Ok, me presento, mi nombre es Leonardo Alfaro, yo soy Microsoft Certified Trainer y consultor en Microsoft Azure y estaré acompañándolos durante las próximas 12 horas en el curso de preparación para Microsoft Azure Fundamentals. Sé que muchos de los que, y muchos de los que están aquí presentes probablemente ya tengan conocimientos sobre lo que es arquitectura de Microsoft Azure, pero es importante tomar en consideración los criterios de evaluación que vamos a tener dentro de esta prueba. Normalmente vamos a hablar de cosas muy básicas, pero que son importantes a nivel de lo que son conceptos de nube, y eso es básicamente el 25 al 30% de evaluación dentro del examen de certificación. Luego vamos a hablar de arquitecturas y algunos servicios de Azure y toda la capa de management y gobernanza dentro de Azure. Eh, durante las sesiones vamos a estar desarrollando cierto contenido teórico y cierto contenido práctico. Es importante tomar en consideración que Azure Fundamentals dentro del pad de certificación de acuerdo a lo que ustedes vayan a tomar, ¿verdad? Que podrían tomar en cuenta, mira, después de Fundamentals quiero certificarme como Azure Administrator, ya tener un nivel de especialización más avanzado y luego quiero ser un Azure Expert o de repente me voy a enfocar en el tema de desarrollo, en la parte de developer o especialista en data también o especialista en seguridad, DevOps. Como parte de cualquier path de certificación, siempre es recomendable iniciar por los fundamentos propiamente para entender la estructura de Azure. Como material de apoyo y contenido, vamos a estar utilizando el pad de Azure Learn, ¿okay? Que básicamente nos da tres criterios dentro del collection, ¿verdad? Que es toda la parte de la descripción de los cloud concepts, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Luego la definición de arquitecturas y servicios y toda la parte de administración y gobernanza. Les sugiero, por favor, que cada quien abra el link dentro de su equipo y inicien sesión con una cuenta Microsoft para que puedan eventualmente, primero, seguir el contenido, ¿verdad? Y que puedan realizar los laboratorios que vienen dentro de este material. No son muchos los laboratorios, de hecho yo cuando ya estemos hablando un poco de la parte de servicios específicamente, probablemente voy a estar desplegando, les voy a dar algunas buenas prácticas alineados a dos frameworks que vamos a explorar dentro de este curso, que es el Cloud Adoption Framework y el Well Architected Framework y los diferentes pilares que estos evalúan. ¿Okay? Me gustaría, antes de iniciar, conocerlos un poco. Entonces, si gustan, para entender qué audiencia tenemos, me imagino que acá hay de todo, especialistas en infraestructura, datos, desarrolladores. Entonces, les voy preguntando y si gustan, me comentan cuál es el rol que tienen. Por acá en orden, Alejandra Castro. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy Cuba y, y sí, Perfecto, básicamente. un placer. Alejandro Chen. Creo que él estaba teniendo problemas con la llamada. De hecho, nos estaba comentando que intenta conectarse y se le cuelga. Ok, ok. Perfecto. Bueno, ya luego veremos con don Alejandro. Don Brandon Rojas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, perfecto. Perdón, es que había estado teniendo problemas con el micrófono, pero buenas tardes, yo soy Brandon Rojas y soy desarrollador. Mucho gusto. Perfecto, un placer. Daniela Costa. Hola, buenas tardes. Yo soy desarrolladora y Team Lead. Mucho gusto. Perfecto, un placer. Don Edgar. Buenas, yo soy Cuaf. Perfecto. Fabricio. Buenas tardes, yo soy desarrollador. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Don Sí, Alejandro, ¿cómo está? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo no Sí, los lo escucho. escuchamos. sí, ya le Sí. di. Ok, bueno, vamos a continuar. Jeffrey. Buenas tardes. Yo soy desarrollador. Ok, Jorge Elizondo. Hola, buenas tardes. Yo soy desarrollador y Team Lead. Perfecto. José Andrés. Hola, buenas tardes. Nada más para comprobar si me escuchan bien. Sí, perfecto. Todo bien. También soy dev, como Ok, los últimos 2 o 3. Listo. como todos, casi. Vamos Sí. con Kevin Zúñiga. Creo que Kevin, por ahí no sé, Kevin, si nos escuchas.
Sí, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, ahora sí, perfecto. Sí, ok. Buenas tardes. Te perdimos, Kevin. Lo perdimos. Kevin tenía problemas porque estaba actualizándole la compu. Pues por si Ok. acaso. Oscar, Mucho gusto. Yo igual soy desarrollador. excelente. Raquel Jiménez, Hola, buenas tardes. Yo soy Cua. excelente. Raúl Luna, Hola, buenas tardes. Soy desarrollador. ok. Ricardo Pineda, Hola, buenas tardes, soy desarrollador. ok. Y por último, don Sergio Enríquez. Perdón, es que no encontraba para limpiarme. Yo soy manager del equipo, pero mi background es de desarrollo también. Perfecto. Muchísimas gracias, equipo, y un placer. Como les comentaba, vamos a empezar a desarrollar los conceptos. Como la mayoría de ustedes son desarrolladores, es importante que tomen en consideración que parte del contenido de Azure Fundamentals evalúa diferentes servicios dentro de la arquitectura de Microsoft Azure. Entonces, vamos a hablar de networking, vamos a hablar de infraestructura, también vamos a hablar de algunos criterios de desarrollo, inclusive la parte de despliegue de recursos en CLI, toda la parte de automatización, pero por aquello de que haya algún concepto que no quede lo suficientemente claro, pueden con toda confianza levantar la mano, yo lo puedo extender, ¿verdad? Porque como no tenemos personas de infraestructura aquí, al final Fundamentals evalúa diferentes criterios, ¿verdad? Entonces tal vez ustedes digan, bueno, mira, yo soy especialista en tal lenguaje, desarrollo software, pero me están hablando de redes y no es mi fuerte, entonces es importante que tomen en consideración que si bien desde una perspectiva básica Microsoft va a evaluar dentro de este examen ese tema, pueden con toda confianza levantar la manita y decirme y yo con todo gusto aclaro o extiendo la explicación sobre el tema. Ok, iniciando por acá en materia, como les decía, dentro del sitio de Microsoft tenemos básicamente el pad para el examen AZ900 y vamos a iniciar con el collection del Learning Pad de Azure Fundamentals. Básicamente está dividido en tres. Hoy vamos a estar evaluando toda la parte de la descripción de los conceptos de nube. Aquí vamos a ver la introducción, ¿verdad?, a lo que es Azure Fundamentals. Luego la introducción a todo lo que es cómputo en la nube, ¿ok? En este caso, nubes públicas. ¿Qué es cómputo en la nube? La descripción del modelo de responsabilidad compartida para proveedores de nube, la definición de los modelos de nube, también todo el modelo de consumo en nube, y vamos a hacer un chequeo de conocimiento. Entonces, recordemos que quizás muchos de ustedes ya tengan claros estos conceptos, pero vamos a evaluarlos porque necesitamos por acá nivelar conocimientos de todo el equipo. Marlon Castillo, te solicito por ahí estar pendiente si se levanta la mano, activar el micrófono y moderar, ¿de acuerdo? Sí, claro. Pero muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a irnos por acá a la introducción inicialmente de qué es Azure Fundamentals. Bueno, básicamente dentro de Azure Fundamentals vamos a tener tres rutas de aprendizaje. Como les decía, acá vamos a estar evaluando cómputo, redes, servicios de almacenamiento, ¿ok? Algunas buenas prácticas sobre seguridad en la nube y temas de gobernanza y administración dentro de Microsoft Azure, ¿ok? De todas formas, por el tema del tiempo, yo voy a estar explorando a nivel de demos algunos otros servicios, inclusive podríamos, si es del interés, ¿verdad?, hablar un poquito ahí a nivel general de DevOps y algunas cosas que vayamos viendo que definitivamente van a ser de valor. Como les mencionaba, vamos a tener tres dominios de evaluación, que serían los conceptos de nube, arquitectura y administración y gobernanza. Dentro de Azure tenemos más de 100 servicios. Claramente, dentro de este curso no vamos a evaluar todos los servicios, pero de acuerdo al pad de aprendizaje que ustedes elijan, que probablemente va a estar un poco más enfocado a desarrollo, van a tener la exploración de diferentes servicios. Ok. Ahora, vamos a hacer una definición sobre lo que es cómputo en la nube, ¿ok? Y bueno, básicamente cuando hablamos de los esquemas de cómputo en la nube, nosotros estamos acostumbrados desde la perspectiva tradicional, cuando utilizamos servicios de colocation o data centers, ¿verdad?, en un esquema de infraestructura como servicio. Háblese ahí de un esquema, una infraestructura hiperconvergente, creamos máquinas virtuales, ya sea Windows o Linux, ¿verdad? Y esa es una infraestructura tradicional que la mayor parte de las organizaciones
implementada. Cuando hablamos de cómputo en la nube, ya tenemos un mayor nivel de flexibilidad y aquí empezamos a escuchar, por lo menos en la parte de Microsoft Azure, esquemas relacionados a infraestructura, a aplicaciones, a data, almacenamiento, inclusive servicios cognitivos desde la perspectiva de inteligencia artificial, también machine learning y inteligencia artificial, ¿verdad? Como ya lo hemos ido viendo por ahí con todo este tema de OpenAI y los diferentes modelos que Microsoft ya tiene disponibles dentro de su infraestructura, como DALE, ¿verdad? Para la parte de procesamiento de imágenes y texto. Pues vamos a ir viendo cómo los proveedores de nube pública, como Microsoft, va a básicamente disponibilizar servicios que no son o que no hay responsabilidad en la capa del consumidor final de administrar un data center tradicional, ¿verdad? Donde somos responsables de administrar que equipos routers físicos, switches físicos, almacenamiento. Entonces ahí hablamos de los conceptos de alta disponibilidad a nivel de almacenamiento con RAIDs, arreglos de disco en esquemas de RAID 1, RAID 5, RAID 6, sino que aquí nos enfocamos en el consumo propiamente del servicio de acuerdo a la estructura en que lo tengamos. Y ahora más adelante lo vamos a ver en el modelo de responsabilidad compartida que empleamos sobre Microsoft Azure. ¿Ok? ¿Qué beneficios normalmente vamos a tener cuando implementamos servicios en nube? Y esto es algo que les van a preguntar definitivamente en el examen. Y es que básicamente tenemos flexibilidad y rapidez al momento de hacer despliegues. Por ahí, si ya ustedes han estado trabajando en la infraestructura productiva que se está implementando dentro de su organización, se irán encontrando que pues la experiencia de desplegar de repente una máquina virtual a través del WebGI, ¿verdad? O a través de inclusive esquemas de código con Azure CLI o con Terraform o con el SDK, es muchísimo más flexible y ágil que hacer este esquema a nivel de arquitecturas on-prem, ¿verdad? Por así decirlo. Y aquí llegamos un poco al modelo de responsabilidad compartida. Y es que aquí básicamente, bueno, claramente yo no voy a estar leyendo textualmente todo el contenido. Sí les recomiendo, de ser posible en su tiempo, que puedan prepararse, ¿verdad? Que puedan consumir la lectura del contenido completo, porque puede ser que algo específico a nivel de las preguntas que nos traigan en el examen lo tengamos dentro de todo este contenido, ¿ok? Pero básicamente, cuando hablamos del modelo de responsabilidad compartida, tenemos diferentes esquemas y estos son los esquemas tradicionales, ¿verdad? Sé que ya a nivel de ambientes implementamos algunos otros esquemas, pero vamos a hablar de software como servicio, plataforma como servicio, infraestructura como servicio y ambientes en premisas, ¿verdad? Que es cuando tenemos nuestro data center local. Y aquí vamos a ver las diferentes responsabilidades que tienen ustedes cuando tienen una arquitectura en premisas, ¿verdad? Donde somos responsables completos de la administración física del centro de datos, de la administración de las redes, como les mencionaba anteriormente, desde la perspectiva física a nivel de cableado hasta toda la parte de router y switching. Luego, cuando hablamos de host físicos, sean servidores tradicionales o infraestructuras de virtualización hiperconvergentes, ¿verdad? También somos responsables de la capa de sistemas operativos, controles de red, aplicaciones, toda la capa de identidad y infraestructura de directorios, cuentas, toda la gestión de cuentas, dispositivos y la data y la información. Entonces, básicamente, cuando tenemos un data center on-prem, somos responsables de la administración de todo. Pero ahí viene el beneficio de IaaS, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí vamos a hablar específicamente de máquinas virtuales, ¿ok? Cuando nosotros vamos dentro de Microsoft Azure y de repente implementamos una máquina virtual, aquí vamos a irnos un momentico aquí a nuestro tenant. Entonces, cuando nosotros estamos implementando una máquina virtual, básicamente estas máquinas virtuales van a depender de diferentes servicios, ¿verdad? Entonces, creo la máquina virtual, tengo un disco duro, múltiples discos duros dependiendo de la finalidad, ¿verdad? De repente por ahí digo, mira, va a ser un servidor Linux que va a tener un Nginx, o mira, va a ser un servidor SQL Server donde voy a hospedar la base de datos y en otro lado vamos a tener la parte del aplicativo en una IIS. Todo esto continúa siendo un esquema de infraestructura como servicio y aplicaríamos el criterio básicamente de que dejamos de ser responsable del data center físico, de la red y del host físico, pero empezamos
a partir de la capa del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nosotros no vamos a preocuparnos, por así decirlo, de si el rendimiento a nivel de discos o si tengo la capacidad en el data center o mira si tengo puertos en el switch o mira si tengo fuentes de alimentación redundantes en mis servidores, sino que únicamente vamos a empezar a responsabilizarnos a partir de la gestión de la capa del sistema operativo. Ahora, ¿qué pasa si vamos a esquemas de plataforma como servicio? Y aquí vamos a poder encontrar servicios como App Services, ¿verdad? Entonces ya no quiero ser responsable, en este caso, de la administración de un sistema operativo. Yo no quiero controlar todas las aplicaciones que están dentro de mi servicio, ¿verdad? Y háblese, por ejemplo, mira, yo no quiero ser responsable de la actualización de la IIS o que si hay algún problema, sino a mí me dan la capa para yo colocar ahí el código a mi aplicación y que los usuarios comiencen a consumirlo. Entonces, por aquí empezamos a encontrar el esquema de plataforma como servicio. Como les decía, dentro de Microsoft tenemos la posibilidad de crear web apps, ¿ok? Por ahora estoy viéndolo a nivel general. Más adelante ya vamos a empezar a profundizar un poco en los despliegues, ¿verdad? Hoy vamos a hablar más un poco de conceptos. Y cuando hablamos de los web apps dentro de Microsoft Azure, tenemos la capacidad de poder ejecutar diferentes runtimes, ¿ok? Y diferentes maneras de publicar nuestro código dentro de estos servicios en un esquema de plataforma, ¿ok? Acá ya no vamos a tener acceso a una máquina virtual, por ende no tenemos acceso al sistema operativo, sea Microsoft o sea Linux, sino que vamos a empezar a ver los diferentes runtime stacks que soportamos, ¿verdad? Entre ellos .NET, ASP, Go, Java, Node, PHP, Python y Ruby, ¿ok? Entonces, inclusive, por ejemplo, por acá vamos a ver que, mira, queremos desplegar no sé, un JBoss en Oracle, pero no queremos desplegarlo en un esquema tradicional dentro de un servidor Red Hat de repente, sino que estamos buscando simplificar la administración de la infraestructura. Microsoft, por ejemplo, soporta el EAP 7, ¿verdad? A nivel de JBoss. Entonces, por ahí podemos ver los diferentes esquemas de despliegue. Pero cuando queremos publicar, bueno, por aquí me parece que dentro de este curso no hablamos de microservicios ni containerización. Igual, si nos da tiempo, lo podemos extender por ahí. Pero cuando estamos hablando de la manera de publicar, podemos desplegar código de manera manual a través de un FTP o a través ya de temas de automatización, de repente con GitHub Actions o con pipelines de DevOps o inclusive utilizando contenedores de Docker, ¿verdad? Y dependiendo de la necesidad que tengamos dentro de nuestro proyecto, por ahí también vamos a poder consumir diferentes sistemas operativos en el backend de nuestro app service. Esto viene siendo un esquema en plataforma como servicio. Ahora, cuando llegamos a software como servicio, básicamente estamos eliminando la necesidad de los controles de red, también de las aplicaciones, y empezamos únicamente a la capa de información, identidades y dispositivos. Por ejemplo, ¿qué podría ser un ejemplo de software como servicio? Office 365, Exchange, SharePoint, OneDrive, el mismo Teams que estamos utilizando en este momento, que se ejecuta sobre infraestructura de Microsoft Azure, pero nosotros no tenemos la responsabilidad de gestionar. Asimismo, vamos a encontrar diferentes productos dentro de la capa, por ejemplo, de data de Microsoft, donde encontramos, por ejemplo, servicios como Data Factory para la gestión de pipelines de integración y transformación de datos, ¿verdad? Los procesos ETL, extracción, transformación y carga de datos, o inclusive Synapse Analytics, que nos permite ya aplicar transformación avanzada utilizando código y lenguajes como Python, como Spark, ¿verdad? Por ahí Scala también, aplicar escenarios de Machine Learning. Entonces, son plataformas que nosotros simplemente tenemos acceso a una capa en software como servicio, pero no a la arquitectura y a la infraestructura que soporta esa tecnología. Entonces, estamos simplificando a nosotros como consumidores o como clientes la gestión de la infraestructura, ¿ok? Entonces, es importante que entendamos, esto definitivamente lo van a tener como pregunta dentro del examen y son puntos súper valiosos, ¿verdad? Para aprobarlo. Importante, el examen se aprueba con 700 de 1000 puntos. Muchas veces los exámenes pueden venir con 50, 45 preguntas, 40 preguntas, eso es muy variable y no todas las preguntas tienen la misma calificación. Eso quiere decir que si vienen 50 preguntas, no necesariamente todas valen 20 puntos para que lo tomen en cuenta al momento que lo hagamos. Entonces, es importante tomar dentro del criterio de la matriz de responsabilidad compartida que nosotros siempre vamos a ser responsables de toda la información y los datos almacenados en la nube.
Por eso es importante tomar en consideración, porque por ahí hay un pensamiento equívoco de que si yo estoy trabajando en la nube, la data nunca se va a perder y eso no es así. Nosotros dentro de los contratos que hacemos con los proveedores públicos de nube, somos responsables de toda la información que es almacenada dentro de sus infraestructuras. Para eso vamos a encontrar esquemas de alta disponibilidad, para eso vamos a encontrar recomendaciones de replicación y también escenarios de servicios de backup, tanto de terceros como directamente de Microsoft. Si ustedes están, por ejemplo, no sé, manejando todos sus repositorios de código a nivel de DevOps, ¿ok? Y específicamente en la parte de repos, probablemente necesiten también gestionar backups de ese código, ¿verdad? Porque si eventualmente por más de replicación global algo sucede, pues podríamos llegar a tener un impacto. Recordemos eso desde la perspectiva de los SLAs y la matriz de responsabilidad compartida. También siempre vamos a ser responsables del control de los dispositivos y también las identidades, ¿verdad? Que son los usuarios desde la perspectiva de autenticación y autorización para consumir los servicios que tenemos dentro de la nube pública Azure. ¿Okay? Ahora, el proveedor de nube, que en este caso es Microsoft Azure, va a ser responsable de toda la capa física, ¿ok? Y dependiendo del modelo de servicio, como lo veíamos entre PaaS y entre SaaS, podemos compartir controles sobre los sistemas operativos, las redes, las aplicaciones y la capa de Identity Infrastructure. ¿Okay? Entonces, por ahí ya tenemos el modelo de responsabilidad compartida. Cualquier duda que surja o que quieran profundizar, por favor, me lo hacen saber. Ok. Ahora, existen diferentes modelos de nubes, ¿ok? Realmente el concepto de nube aplica para cualquier infraestructura conectada a Internet. Hasta cierto punto, si ustedes tienen un data center local, eso termina siendo una nube privada, ¿verdad? Entonces, muchas veces he escuchado el concepto de que, o la preocupación de que no hago una transición a nube porque es un servicio que es inseguro o mira, se pueden perder mis datos. Bueno, pero esas mismas situaciones podrían pasar en mi infraestructura local que también está conectada a Internet y que también desde la perspectiva de seguridad podría ser víctima de un ciberataque, por ejemplo. Y dudo mucho que una organización privada tenga los mismos niveles de inversión que hace Microsoft sobre sus infraestructuras y sus servicios. Entonces, hay tres principales modelos de nube, la nube privada, la nube pública y los esquemas híbridos. Entonces, básicamente, como les decía, en un esquema privado podría ser que ustedes tienen su propio data center conectado a Internet o tienen un servicio de colocation, que eso es contratar a un tercero, ¿verdad? Para que les dé su espacio físico y a través de integraciones por redes privadas, por así decirlo, MPLS o por VPNs, hacemos la integración y ahí tengo hospedada mi infraestructura y ahí ustedes despliegan su código, sus aplicaciones. Mira, es que ahí tengo, no sé, estamos trabajando con Team Foundation Service y por ahí hacemos todo el control de versiones y por ahí desplegamos nuestro código. Al final es una nube privada. Una nube pública termina siendo servicios donde cualquier persona que quiera accesar un servicio en específico puede comprarlos y utilizarlos, ¿ok? Básicamente ahí vamos a encontrar proveedores como Huawei Cloud, como Amazon Web Services, como GCP, como Microsoft Azure, como Oracle Cloud, ¿verdad? Hay diferentes, Alibaba, hay diferentes cloud, hay diferentes proveedores de servicios en este tipo de esquema, nube pública. Y por último, la nube híbrida, ¿verdad? Que básicamente es una mezcla donde nosotros requerimos dejar ciertas capas a nivel de la infraestructura en las premisas, ¿ok? Y otras capas nos las llevamos a la nube. Normalmente este tipo de escenarios híbridos nos los encontramos cuando tenemos ciertos criterios de cumplimiento normativo donde no nos permiten llevar ciertos tipos de datos hacia otros países. Eso sucede mucho con los gobiernos, por ejemplo, ¿verdad? O con el sector financiero donde no tenemos la capacidad de decir, mira, toda la base de datos desde la perspectiva de seguridad social me la voy a llevar de Panamá a Estados Unidos porque eso no es permitido por el gobierno panameño. Entonces, normalmente en ese tipo de escenarios nos encontramos nubes híbridas. Puede ser que también desde la perspectiva interna de su organización, ustedes tengan que cumplir algún ISO, ¿ok? O alguna política de cumplimiento normativo que también los obligue a manejar ciertas capas dentro del país, ¿verdad? ¿Okay? Aquí tenemos una tabla que básicamente nos da los principales aspectos de cada una de las nubes, ¿verdad? Aquí hablamos un poco de lo que es la nube pública, ¿verdad?
No tenemos gastos de capital, y aquí hay un tema sobre los modelos de compra normalmente, y también se los menciono porque es importante para la perspectiva del examen. Cuando nosotros hacemos adquisiciones, normalmente desde la perspectiva de CAPEX y OPEX, gastos de capital y gastos operativos, encontramos que si queremos implementar un data center en una nube privada, o sea, en un entorno local, tenemos que pensar en la inversión a nivel de switches, de servidores, de almacenamiento, procesadores, memoria RAM, y eso se convierte en un CAPEX, ¿verdad? Yo hago una inversión en un upfront, por así decirlo, ¿ok? Pongo mis 30 servidores, mis 50 servidores o mis 10 servidores, los nodos, para crear máquinas virtuales. Dentro de la nube pública hablamos más de un gasto operativo. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que puede ser que mi organización hoy tiene 5,000 empleados, ¿ok? Y si tiene ciertas necesidades a nivel de la infraestructura que van a consumir, pero el día de mañana ya no somos 5,000, somos 1,000. Entonces, básicamente, como es un gasto operativo, lo puedo reducir, o todo lo contrario, ya no somos 10,000, necesitamos tener mayor flexibilidad y rendimiento y agilidad a nivel de los despliegues de nuestras infraestructuras, y como es un OPEX, podemos simplemente escalar la infraestructura, ¿verdad? Y por ahí en entornos híbridos tenemos también flexibilidad normalmente para poder hacer toda la parte de las integraciones de las dos soluciones. Aquí, como les decía, en la nube pública las aplicaciones pueden ser provisionadas y desaprovisionadas de manera rápida, ¿ok? Si ustedes se ponen a ver, tal vez desplegar una máquina virtual dentro de una infraestructura física, no solamente es venir, tomar la imagen de Linux y decir, bueno, mira, ahí pongamos un Nginx y aprovisionemos 120 gigas de disco y tantos CPUs y tanta memoria, sino que también empezamos a tener consideraciones sobre disponibilidad de recursos, ¿verdad? Hay ciertas aprobaciones, temas de seguridad. Normalmente en las nubes públicas esto es un poco más flexible porque la parte de la demanda o la disponibilidad de recursos es muchísimo más amplio que lo que podríamos tener en infraestructura física. De igual manera, las organizaciones únicamente van a pagar por lo que usan, ¿verdad? No en el caso, como en el caso de la nube privada, que como les decía, hago un pago inicial, bueno, puede ser que haga un renting, un leasing, pero al final tengo que pagar aunque no utilice toda esa infraestructura, ¿ok? Y normalmente dentro de los esquemas públicos, nosotros no vamos a ser responsables de toda la seguridad de esa infraestructura, mientras que en nubes privadas, pues sí, no solamente desde la capa de aplicaciones, recordemos que la parte de cybersecurity no solo contempla lo que está expuesto hacia el usuario, sino también accesos físicos, temas relacionados a la parte del despliegue de actualizaciones y no solamente sobre los sistemas operativos, ¿verdad? Recuerden que, por ejemplo, el framework también hay que actualizarlo, de repente, mira la versión de Nginx, no solo decir, mira, es que estoy en SUSE Server o en Red Hat y ya le apliqué todos los parches, ¿sí? Pero resulta que por ahí estamos consumiendo un Oracle Web Logic, un Apache, o Nginx, o MySQL, un Postgre, y también eso tenemos la responsabilidad de mantener las actualizaciones para cada uno de los fabricantes. Normalmente en los servicios de nube pública y específicamente en plataforma como servicio, los proveedores se van a encargar de esas actualizaciones, eliminando esa capa de responsabilidad a el consumidor final. ¿Okay? Claramente, bueno, por acá en la nube híbrida normalmente tenemos esa flexibilidad de determinar si lo ejecuto físicamente, lo ejecuto en la nube pública en función a temas de, como les decía, seguridad, temas legales, cumplimiento, y podemos tomar las decisiones de dónde ejecutar nuestras aplicaciones. ¿Ok? Y luego tenemos, bueno, Azure Arc, que básicamente es un servicio que nos permite hacer la administración o la integración de todos nuestros servicios de nube pública y también de nuestros esquemas de data center privados. Pero además de eso, si nosotros tenemos entornos multicloud, por ejemplo, tengo infraestructura en Azure, en AWS, en GCP, y estamos buscando administrar todo de manera centralizada, Arc nos va a permitir a poder gestionar de una manera unificada todas esas localizaciones, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, es que aquí tengo el data center A, el data center, no sé, de Costa Rica, y tengo el de Europa, y tengo el de Asia, todos esos son premisas. Y luego tengo Azure, ¿ok? Y luego tengo GCP, y luego tengo AWS, y resulta que desde la perspectiva de gestión es súper complejo estar yendo a controlar a las diferentes plataformas, no sé, los 1,000 nodos que tenemos. Azure Arc les permite a ustedes unificar esa gestión, no solamente desde la perspectiva de administración de los nodos en diferentes sistemas operativos, como lo son
Microsoft y Linux, sino también en cargas de trabajo relacionadas a esquemas no tradicionales, como es manejar clúster de AKS, ¿verdad? No sé, orquestados por Kubernetes o servidores de SQL en plataforma como servicio. Mira, si tengo infraestructuras de VMware y tengo un vCenter. Esto busca centralizar toda la infraestructura, ¿verdad? En un esquema de gestión. Y claramente ya aquí yo luego puedo ir visualizando y teniendo mis diferentes servidores. Básicamente, eso nuevamente no solamente me va a permitir la parte de IA, sino también vemos servicios PaaS. Y si tenemos escenarios donde tengo la parte de un proxy de APIs, por ejemplo, como API Management a nivel de Azure, que me permite manejar políticas, monetización, la parte de permisos propiamente, lo vamos a poder gestionar desde acá. También App Services, que los hablábamos hace un momento, o temas de Event Grid o Functions, que ya son tecnologías serverless, ¿verdad? O Logic Apps para parte de automatización a nivel de procesos de negocio, todo eso lo vamos a poder manejar directamente en Azure Arc. Ok, y por último, bueno, básicamente el VMware Solution que les va a permitir a ustedes ejecutar cargas de trabajo en un entorno híbrido cuando ustedes tienen un vCenter. Y para los que no, tal vez no conozcan qué es VMware, VMware básicamente es una plataforma a nivel general para virtualización, ¿verdad? De cargas de trabajo. Nuevamente, no solamente permite virtualizar máquinas virtuales, también temas relacionados a la parte de contenedores. Microsoft tiene una alianza y una integración directa para poder ejecutar cargas de trabajo en entornos híbridos con VMware. Okay. Ahora vamos a ver un poquito el tema del modelo de consumo basado en consumo, ¿verdad? Que tenemos dentro de Microsoft Azure. Y por aquí les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que cuando nosotros estamos comparando o tomando decisiones a nivel de una organización, tenemos que tomar en cuenta los gastos de capital y los gastos de operación, ¿verdad? Entonces, como les decía, CapEx son gastos donde hacemos un upfront, ¿ok? Compramos esos servidores, esos switches, esos routers, los colocamos todos en la infraestructura. Y si la organización el día de mañana nos dice, yo planifiqué para 1000 usuarios y nos dice, mira, no habíamos incluido dentro de las decisiones de tecnología, pero mañana en los próximos 4 meses vamos a contratar 4000 personas más, probablemente esa infraestructura ya no funcione, ¿verdad? Entonces a veces se vuelve un poco complicado planificar y no sobredimensionar o subdimensionar las infraestructuras que adquirimos, también en base a las necesidades que tienen nuestras aplicaciones a nivel de performance. Es súper complejo cuando hablamos de esquemas CAPEX en entornos privados o en data centers privadas. Ok, por otro lado, OPEX básicamente nos permite a nosotros consumir los recursos en base a la necesidad que vayamos teniendo. Por ejemplo, puede ser que un mes tengo la necesidad de consumir una base de datos con un rendimiento de 8 núcleos, ¿ok? Y un servidor también, pero ya mañana únicamente necesito 2 núcleos o simplemente para los cierres de mes donde mi aplicación tiene una mayor demanda, ¿ok? Pero en otro momento y pues ya no. Y ahí vamos a hablar más adelante sobre el tema de escalación vertical y horizontal, que ya va a ser un poquito más sentido, ¿verdad? Entonces, básicamente, si los recursos están detenidos, nosotros no vamos a tener la necesidad de pagar por esos recursos dentro de la infraestructura de Microsoft Azure, ¿verdad? Ok, aquí hay un tema importante, ¿verdad? Y es el tema de las decisiones sobre capacidad extra, como les decía, que no va a ser una preocupación dentro de Microsoft Azure. Sin embargo, es importante que tomemos en consideración que dentro de Microsoft tenemos más de 60 data centers disponibles en prácticamente todos los continentes, pero normalmente las limitaciones de consumo de recursos van en función a la región, ¿ok? Y esos son temas súper importantes que debemos tomar en cuenta. Entonces, hay un sitio que les va a permitir a ustedes entender cuáles son los productos que tenemos disponibles en las diferentes regiones, ¿verdad? ¿Ok? Que básicamente tenemos dentro de Azure. Entonces, aquí vamos a encontrar, vamos a darle un select all. ¿Ok?
Y ustedes van a pues, poder encontrar, mira, no sé, quiero implementar Databricks. En China Norte no está disponible, en el este de China tampoco está disponible. Entonces, ese tema de flexibilidad también lo tenemos que alinear un poco a la región donde deseamos implementar el servicio. Inclusive, más adelante lo vamos a hablar, dentro de los escenarios de máquinas virtuales, nosotros tenemos diferentes tipos de series, ¿ok? A serie A, B, D, M, L, serie N, que va a ir enfocado a diferentes necesidades desde la perspectiva del tipo de servicio que quiero ejecutar. Por ejemplo, puede ser que ustedes diseñen una aplicación que es memory intensive o su aplicación consume mucho CPU, o de repente, por el tema del tipo de datos que proceso, más bien requiero GPUs, ¿verdad? Microsoft Azure tiene las series NC y NV que cuentan con tarjetas gráficas NVIDIA Tesla, pero no están disponibles en todas las regiones. Entonces, al momento de yo hacer el planning, que por ahí lo vemos en los frameworks de adopción de nube, necesitamos entender cuál va a ser la naturaleza de las aplicaciones para tomar las decisiones sobre qué región utilizar. Sumado a eso, no todas las regiones tienen los mismos costes de recursos y también hay criterios relacionados a latencia al momento de seleccionar una región. ¿Ok? Les voy a dejar este link por acá para que lo puedan explorar posteriormente si lo desean hacer. ¿Ok? Ok, entonces básicamente cuando hablamos de los diferentes modelos de precios, por así decirlo, dentro de Nubu, es importante entender que acá vamos a entrar en un modelo Pay as you go, básicamente pago mientras uso el servicio. También ahí hago un pequeño paréntesis. Dentro de Microsoft Azure existen dos conceptos llamados Saving Plans y instancias reservadas que no aplican para todos los tipos de servicio, pero que nos permiten tener ahorros en base a compromisos, ¿verdad? A 1 o 3 años. ¿Eh? Entonces, por ahí siempre vamos a tener ahorros sustanciales, pero además del concepto de Pay as you go, ¿verdad? Que puede ir por hora, no necesariamente todos nos lo van a cobrar por hora, sino también por tiempo de ejecución, por cantidad de, no sé, de consultas que hacemos a las bases de datos. Por ahí vamos a encontrar diferentes esquemas de servicio. Ok, por aquí vamos a hacer un knowledge check. Y tal vez aquí vamos a entrar un poquito a preguntas al equipo para ver cómo vamos teniendo. Daniela Acosta, no sé si están viendo mi pantalla, asumo que sí. ¿Me podrías decir, dentro de lo que estuvimos viendo hace un momento, cuál seleccionarías como la descripción de Cloud Computing? Voy para leer. Disculpa. Voy a leer un toque, ya te digo. Claro. Es que- Claro. ok. La primera. Ok, perfecto. Todavía no vamos a decir las respuestas, pero ya lo vamos a ver. Luego vamos a preguntarle a Jeffrey Hernández. Jeffrey, ¿cuál modelo de nube utilizan en algunos data centers? Bueno, si gustas puedes leer la pregunta, ¿verdad? Y darme la respuesta. Ok, vamos a ver. Menciona la segunda. Ok, perfecto. Les dejo un tip. Yo pensaría, bueno, no hice la pregunta al inicio si todo el mundo domina el inglés técnico, ¿verdad? Porque acá lo que hacemos es uso de inglés técnico. Si alguna no tuviera o prefiere aplicar el examen en español, mi recomendación es que el estudio lo hagan en español porque hay ciertas traducciones que a veces son un poquito confusas, ¿verdad? Entonces, por acá, en esta sección del URL, ustedes pueden cambiarlo por es-es y se les va a traducir todo a español. Entonces, si van a aplicar el examen en español eventualmente, consuman también las prácticas y el contenido en español, porque si no, sí se les puede complicar un poco las traducciones que a veces son muy literales, ¿verdad? Ok, ahora vamos a preguntarle a Raquel. Raquel, dice que de acuerdo al modelo de responsabilidad compartida, ¿cuál servicio en nube define la mayor responsabilidad para el cliente? Voy. La del cliente. Software.
La 2, la segunda. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver las respuestas. Ok. Básicamente, vamos a revisarlo por acá. Exactamente, a nivel de cómputo en la nube, son servicios de cómputo sobre Internet. Recordemos que cómputo no son máquinas virtuales. Al final, almacenamiento termina siendo cómputo. Cuando ejecutamos cargas de DevOps, por el backend hay cómputo por detrás de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la definición correcta de cloud computing. En este caso, la pregunta, y esto es muy importante que lo analicen en el momento que estén haciendo el examen, acá nos dice básicamente qué proveedor de nube permite a cualquiera consumirlo, a cualquier persona que quiera consumirlo, usarlo, eso es nube pública, ¿verdad? Pero aquí luego nos hacen una segunda descripción y cuáles son los data centers que están enfocados en un único cliente. Entonces aquí habló de un entorno privado, ¿ok? Y aquí habló de un entorno público. Entonces eso se termina convirtiendo en una nube híbrida. Y en este caso, nos dice que según el modelo de responsabilidad compartida, ¿cuál es el servicio de nube donde hay mayor responsabilidad en la capa cliente? Si veíamos la matriz, recordemos que claramente acá tenemos infraestructura como servicio donde el cliente es responsable del sistema operativo y completamente de los controles de red, aplicaciones, identidad, por lo que sería infraestructura como servicio. Ahora, es muy importante leer muy bien las preguntas porque podría ser que eventualmente venga Microsoft y les haga exactamente la misma pregunta, pero tal vez les elimine el IaaS, ¿verdad? Entonces ya aquí la respuesta correcta sería plataforma como servicio. Entonces tenemos que entender las diferentes capas. Hay algunos otros esquemas, ¿verdad? Como lo es Directory as a Service o Desktop as a Service o funciones como servicio también, que ahora son un montón de descripciones, pero entre este examen no se evalúan porque no están dentro del contenido, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, Leonardo, una por... pregunta. Cuando Dale. en la pregunta número 2, cuando decimos multicloud, se refiere, digamos, que tengo una en Azure y otra en AWS. ¿Eso se refiere a multicloud? Correcto. Multicloud es cuando Ok. ustedes utilizan varios proveedores de nube pública. Y esas son preguntas que de hecho también van a encontrar dentro de los exámenes, escenarios multicloud. Ok, básicamente ya dentro de la primera división de evaluación para Azure Fundamentals, debemos tener claro ya o la capacidad de poder definir computación en la nube, entender los modelos de responsabilidad compartida, entender los modelos de nube, incluyendo nube pública, multinube, nube privada y nube híbrida. También entender en cuáles son los diferentes casos de uso para cada uno de los modelos de nube. Recuerden que en los esquemas híbridos pueden haber consideraciones de cumplimiento normativo o legales. No siempre vamos a recomendar migrar a una nube pública porque no siempre va a ser posible, ¿verdad? Luego teníamos la descripción de los modelos basados en consumo, ¿verdad? Únicamente pago por lo que uso, no como en un esquema tradicional donde tenemos un escenario CAPEX. Y por último, la comparación de los modelos de pricing de cloud. Por ahí les mencionaba también, importante entender que existen los saving plans y las instancias reservadas dentro de Microsoft Azure, ¿ok? Aquí básicamente vamos a continuar dentro de la siguiente ruta, ¿verdad? De nuestro curso de fundamentos. Entonces ya hicimos toda la descripción básicamente de la cloud computing y ahora seguimos en la descripción de los beneficios al usar servicios de cloud. Aquí vamos a ver básicamente beneficios a nivel de alta disponibilidad y escalabilidad en nube, ¿verdad? Que les hablaba anteriormente sobre las aplicaciones que se desplieguen. Estoy seguro que para ustedes que son desarrolladores, uno de los retos que normalmente se topan es cuando la organización les dice, bueno, mira, y para desplegar la aplicación, ¿qué cómputo ocupas? ¿Cuántos núcleos? ¿Cuánta memoria? ¿Cuánto almacenamiento? ¿Cuáles son los IOPS que necesitan o rendimiento a nivel de escritura y lectura en los discos? ¿Ok? O cómo está la estructura, ¿verdad? En diseño de su aplicación, de repente toda la parte del frontend, del middleware, de la capa de bases de datos. Entonces, por ahí se nos vuelve un poco complejo dimensionar esa infraestructura y dentro de los proveedores de nube pública tenemos una mayor flexibilidad para poder entender y si, por ejemplo, las personas que están aquí en la parte de QA, además de hacer, no sé, qué tipo de pruebas hacen, pruebas unitarias, pruebas de humos, pruebas de integración, de repente también por ahí incluyen la parte de pruebas de estrés, ¿verdad? Para poder entender la demanda
o más bien para entender la capacidad máxima de respuesta en base a la demanda proyectada en sus aplicaciones. Entonces, por ahí eso también es uno de los beneficios. Vamos a ver todos los beneficios desde la perspectiva de confiabilidad y predictibilidad en la nube, luego seguridad y gobernanza, administración y bueno, el chequeo de conocimientos. Yo normalmente no soy mucho de poner los videos, por ahí tienen algunos videos disponibles dentro de esta documentación. Les recomiendo verlos, ¿verdad? Podría ser que les aporten conocimiento y contenido adicional a lo que les estoy brindando. Ok, el primero de los beneficios que podemos tener al momento de seleccionar Azure como un proveedor de nube público es la alta disponibilidad y escalabilidad. Y aquí es que cada uno de los servicios de Azure están alineados a un SLA o un acuerdo a nivel de servicio. SLAs que pueden ir desde el 99% hasta el 99.99994 cuatro ceros, ¿ok? Que nos garantiza básicamente que el downtime de nuestros servicios podría ser muy reducido. Dependiendo del tipo de servicio, va a variar los SLAs, ¿ok? Entonces, en máquinas virtuales, ustedes se van a encontrar que no es lo mismo si implemento una máquina virtual con un disco de mecánico, por así decirlo, que con un disco sólido. Entonces me van a entregar diferentes Service Level Agreements. Es muy importante si en algún momento ustedes están diseñando, más adelante cuando hablemos de la parte de arquitectura de referencia, al momento que ustedes estén haciendo su diseño, que tomen en consideración cuál es el SLA que estamos acordando con el consumidor final, en este caso, o con negocio, o si estamos haciéndolo con algún cliente, ¿qué es lo que le estoy prometiendo? Por ejemplo, si yo le digo a mi cliente, mira, te garantizo un 99.93 o un 0.99%, necesito ver si los servicios que tengo dentro de mi arquitectura me lo van a cumplir. Entonces, por ejemplo, si yo me están solicitando un 99.995%, probablemente en la arquitectura mía no voy a poder poner Database for MySQL o Postgre. Voy a tener que hacer el diseño con SQL, porque el único que me entrega es el SLA, como lo vemos acá, es el SQL Database. Se los voy a dejar también por acá. Cuando estamos haciendo un diseño, que es la primera fase, y por ahí lo vamos a hablar más adelante en sesiones posteriores, necesitamos entender esas arquitecturas de referencia, que también lo vamos a ver, ¿verdad? Dentro de cada uno de los diseños que ustedes planteen, cuáles son los servicios que podríamos disponibilizar en función a la disponibilidad, ¿verdad? Y recuerden, si yo dentro de los componentes, por ejemplo, me piden un 99.999%, de repente yo digo, mira, si uso Cosmos DB puedo cumplir esto, pero resulta que en la capa Identity tengo mi aplicación integrada por OAuth o por OpenID Connect, de repente, con Azure Active Directory. Entonces ya tengo que alinear un SLA distinto a la aplicación porque podría ser impactado por esto. O de repente ya estamos hablando que dentro de mi arquitectura estoy, no sé, consumiendo microservicios con el servicio de AKS. Entonces ya aquí también cambia un poco el escenario de lo que yo le podría prometer a el cliente desde la perspectiva de SLA. Entonces aquí van a ver todos los esquemas. Los SLA se van a cumplir en el momento que los servicios estén en un esquema de propósito general o general purpose. Es importante que si encuentran servicios en preview, que muchas veces pueden ser consumidos, esos no van a aplicar un SLA como tal. Como ven, ahorita quien otorga un 100%, el único servicio es el Azure DNS. ¿Okay? Luego de eso tenemos Redis y Cosmos DB, bases de datos NoSQL. Aquí ustedes pueden, por ejemplo, consumir APIs de MongoDB, de Cassandra, de MariaDB, me parece que Gremlin, TSQL, en Redis Cache también es un servicio para la parte de procesamiento de consultas de datos en memoria. Entonces, todos estos servicios por ahí podrían estar dentro de esos diseños. Pero les dejo ese dato. Hay muchos que en el curso de Fundamentals pues no lo evaluamos, como ves, son bastantes servicios los que están disponibles, pero si alguien tuviese alguna duda que quisiera en algún momento aclarar, pues con todo gusto lo hacemos. Ok, vamos a volver por acá. Entonces, por ahí vemos la parte de alta disponibilidad alineado a los SLAs. Un día conversaba con una persona y me comentaba que la alta disponibilidad que Azure ofrece a nivel de máquinas virtuales de el 99.99%, es muy bajo, ¿verdad? Porque básicamente no puede
básicamente son como unas 4 horas de downtime, que no necesariamente quiere decir que se caiga 4 horas durante el año, puede ser que no, ¿verdad? Que en infraestructuras físicas o data centers privados uno puede tener el 100% uptime, lo cual no es correcto, básicamente porque solo el hecho de administrar el sistema operativo, en el momento que yo hago una actualización, ya eso implica que el servicio no está disponible y eso impacta a los SLAs. Entonces es importante tomar en consideración que, que vamos a ver que el criterio de SLA no solamente va alineado al fallo en la infraestructura, sino también a los mantenimientos, migraciones, mantenimiento de infraestructura, hardware, sistemas operativos, frameworks, todos los componentes que forman parte de mi arquitectura. ¿Ok? Otro de los beneficios que tenemos es la escalabilidad a nivel de el ajuste de recursos en función de la demanda que vamos teniendo. Y aquí hay dos criterios que esto sí es súper importante que lo tomemos en cuenta. Y la escalación vertical, el escalamiento vertical y el escalamiento horizontal. Vamos a verlo de esta manera. Cuando ustedes tienen escalamiento vertical, básicamente pensemos que ustedes están desarrollando una aplicación que necesita más CPUs, más memorias, más disco. Básicamente decimos, mira, tenemos que escalar en base a consumo de 4 cores a 8 cores y de 32 GB de RAM a 64 GB de RAM porque la aplicación está teniendo problemas de rendimiento. Ok, como ya tenemos un requerimiento, simplemente vamos a la máquina virtual. Entonces yo puedo ingresar por acá. Me posiciono en la máquina virtual, en cualquiera, digamos, en esta, todo esto son pruebas, y le digo, y vamos a ver qué tiene esta máquina virtual, me dice que tiene 2 cores y 8 GB de memoria, como les digo, más adelante ya vamos a crear servicios, desplegar y todo, y en esta máquina me voy al size porque ya entiendo cuál es el requerimiento de mi aplicación y digo, ok, ahora necesito 4 cores y 16 gigas porque resulta que antes esta aplicación era, no sé, de nómina y la consumían 4 personas, ahora se están conectando 8 y tengo una mayor necesidad de cómputo. ¿Qué pasa? En el escalamiento vertical sucede un reinicio del nodo. Entonces, ese tiempo que a nosotros nos va a tomar reiniciar el servicio y pues pueden ser 5 minutos de downtime que la organización no esté dispuesta a asumir. ¿Ok? Ahí es donde entra en juego la escalación vertical y ahí automatizamos un poco el escenario. Déjenme ver si tengo algún app service por acá. Voy a pulsar este. Ok. Cuando hablamos de la escalación vertical, básicamente, si nosotros tenemos un pico en la demanda, en algún momento, mira, es que vamos a, no sé, tenemos un app service en plataforma como servicio, donde tengo una aplicación en, no sé, en Python, y resulta que la demanda subió. Ya no se están conectando 4 personas, sino que se están conectando 12, pero nos es muy complicado predecir cuántos usuarios se van a conectar en un momento dado del tiempo. Imagínense, por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico, donde puede ser que entre una persona, puede ser que de repente entren 1000 personas a comprar un producto, ¿verdad? En base al lanzamiento de una nueva línea de producto para alguna organización. ¿Cómo hacemos nosotros para poder determinar eso si somos personas de tecnología? Ni siquiera estamos en la parte de planeación o la parte, digamos, de negocio metidos. Por ahí empezamos a encontrar donde el escalamiento horizontal me da sentido. Entonces yo ya aquí puedo decir, bueno, mira, como básicamente tengo, y vamos a asumir que dentro del scale up, que sería el escalamiento vertical, a mí me están dando 2 cores y 8 GB de RAM, por decir algo, ¿verdad? Pero resulta que yo aquí puedo decir, bueno, en función a ciertas métricas, yo podría decirle a este servicio donde está mi aplicación web que escale en base a alguna métrica en específica, ¿ok? Entonces, yo puedo llegar acá y crear una condición, ¿ok? Y entonces, perdón. Y entonces, esta condición me va a decir cuánto quiero yo aumentar en función, mira, a algún criterio de consumo. Déjenme ver, porque aquí me creó un autoscale en base a una métrica. Vamos aquí de nuevo. Está dejando crear mi perfil. Bueno, ok. Pues aquí el concepto es que yo podría decirle, ¿verdad? Que en base, mira, si llegamos a un 50% de consumo de CPU, escálemelo. El asunto es que dependiendo del service tier que tenemos disponible dentro de el app service, no es soportado en todos. Y esto yo creo que es un servicio
debe ser un App Service Plan gratis, entonces no tiene todas las características, ¿verdad? Que normalmente, bueno, ahí dice que es un premium, de hecho. Pero bueno, el concepto vendría siendo ese, ¿verdad? Al momento de hacer toda la parte de auto-scaling, ¿ok? Vamos a ver si por acá de repente lo mencionamos, ¿ok? Y aquí lo escalamos en base a... Ok, aquí tenemos las reglas, entonces básicamente aquí vemos, ¿verdad? Y le decimos, bueno, mira, si este App Service tiene un consumo superior al 70%, aquí se lo estamos haciendo, y mantuvo ese consumo durante 4 minutos, por ejemplo, vamos a incrementar la capacidad en una instancia, que esa instancia podrían ser 2 cores y 8 gigas de memoria RAM, durante 5 minutos. O sea que el cooldown dice que si ya bajó el consumo y ya no está en más de 70%, si no está en el 40%, bájelo de nuevo. ¿Para qué? Para optimizar el tema de pricing y consumo, pero también para mejorar la experiencia de cara a los usuarios, ¿verdad? O a los clientes de mis aplicaciones web. Entonces, esto es, ahora tenemos diferentes escenarios de métricas, ¿verdad? Data entrante, data saliente, la longitud de la cola a nivel de disco, temas de comunicación a nivel de TCP, o mira, como entendemos que este servicio consume mucha memoria y no necesariamente es un tema de consumo de CPU, vamos a hacer en base a memoria. Aquí podemos entender un poco cuál es el average que tiene a nivel de consumo de la aplicación para tomar las decisiones de scaling a nivel de los servicios que me permiten el escalamiento vertical, que no son todos. Por ejemplo, ustedes no pueden por el momento hacer escalamiento vertical en una máquina virtual, siempre va a aplicar un reinicio. Entonces, si parte de mi necesidad cuando estoy haciendo un diseño, una arquitectura de referencia, es tener la capacidad de escalar mi infraestructura sin reiniciarla, definitivamente ahí descarto una máquina virtual, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante entender eso, que siempre debemos hacer uso, tener muy claro las necesidades a nivel de diseño de nuestras aplicaciones para determinar de cuál servicio vamos a poder hacer uso en base a la compatibilidad, ¿verdad? Que tiene. ¿Ok? Eso es un poquito sobre escalabilidad vertical y horizontal. ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de la confiabilidad, y este es uno de los pilares dentro del framework de Well Architected que define todo lo que es seguridad, gestión de costos, confiabilidad, optimización en el rendimiento y excelencia operativa, ¿ok? La confiabilidad es lo que nos permite a nosotros recuperarnos de una falla y continuar funcionando, ¿ok? Entonces, esa resiliencia es parte de uno de los servicios que Azure nos permite, como proveedor de nube pública, garantizar, ¿verdad? Y entonces esto es que, por ejemplo, mira, yo quiero implementar una máquina virtual y resulta que cuando ya seleccionamos el sistema operativo, ya entendemos desde la perspectiva de cómputo cómo vamos a estar trabajando, yo necesito que si esa máquina virtual llega a fallar, o el data center, ese espacio físico donde está mi máquina, llega a, no sé, a fallar por electricidad, por un problema de enfriamiento, mi aplicación siga funcionando, ¿verdad? Entonces, para eso Microsoft dispone de algo llamado Availability Zones, que básicamente son divisiones a nivel del mismo data center, de la misma ubicación. Hablemos de Virginia en ECUS 2. Resulta que Virginia tiene diferentes edificios, diferentes pisos y ahí están todos los servidores, ¿verdad? Pero yo voy a tener mi aplicación con la base de datos en el servidor 1 que está en el building 1 dentro del data center de Virginia y además está replicado automáticamente dentro del building 2 en el piso 5 y ahí también está mi aplicación, ¿verdad? Entonces eso hasta cierto punto me da la capacidad de recuperarme de manera automática ante fallos sin necesidad de que nosotros actuemos. Ahora, cada uno de los servicios tiene diferentes esquemas de funcionamiento para recuperación ante fallos. No es lo mismo una recuperación ante fallos de un app service, donde de repente el diseño lo alineemos más a nivel de los pipelines de despliegue de la aplicación, ¿verdad? Y pongamos algún balanceador de capacidad en el frente a distribuir las cargas. Va a depender mucho, ¿verdad? De cómo quiera hacerlo, o si lo hablamos de una falla, ustedes, por ejemplo, que tienen recursos desplegados en diferentes continentes, entonces ya hablamos de una falla más desde la perspectiva de continente, pero tomando en consideración criterios de latencia, ¿verdad? Entonces ya ahí el diseño probablemente sea un poco distinto, pero lo importante es entender que la confiabilidad nos permite eso, ¿verdad? Definir la habilidad de un sistema de recuperarse a los fallos. Ok,
Luego, la predictibilidad básicamente se enfoca un poco en la parte de rendimiento y los costes que podría generar esto, también alineado a lo que es el Architect Framework. Y les voy a dejar por ahí el framework que no vamos a revisarlo aún, pero sí lo estaríamos viendo en sesiones posteriores, que les decía que básicamente define 5 pilares, ¿ok? Que es confiabilidad, optimización de costos, excelencia operativa, eficiencia en el rendimiento y seguridad. Y técnicamente todo diseño que ustedes hagan dentro de Azure, y de hecho los otros proveedores de nube pública tienen sus propios well-architected frameworks que evalúan pilares muy similares, y al final aquí empezamos a entender, ¿verdad?, el centro de arquitectura, como les decía, arquitectura de referencia. No es necesario inventárnosla, ya por ahí hay muchos casos de uso, ¿verdad?, implementados. Luego toda la parte de documentación, el uso de Azure Advisor, que más adelante lo vamos a ver, el Web Architecture Review, que básicamente es un tipo de formulario que nos permite a nosotros entender si el diseño que estamos haciendo se está haciendo de manera correcta, el proceso también de recomendaciones al momento de implementar este framework, y por último, los partners, el soporte y las ofertas de servicio que estamos consumiendo al momento de implementar nuestro marco de trabajo. ¿Okay? Luego tenemos la parte de rendimiento, ¿verdad? Desde la perspectiva de uno de los beneficios, y es que básicamente predecir el rendimiento requerido dentro de una infraestructura, una aplicación, como les decía anteriormente, es sumamente complicado. Pero si empezamos a tomar en consideración que dentro de Azure podemos trabajar escenarios de auto-scaling, que como hablábamos del escalamiento horizontal o balanceo de cargas, utilizando, por ejemplo, servicios como Application Gateway, que es un balanceador de capa, en este caso es capa 4, o Frontend y Traffic Manager, que son balanceadores de capa 7, y alta disponibilidad. Ya ahí poder predecir, por así decirlo, la demanda, o por lo menos adaptarnos a la demanda que nuestros consumidores de las aplicaciones requieren, ¿ok? Y luego podemos trabajar también forecasting a nivel de lo que es gastos en la nube, utilizando una herramienta llamada Azure Cost Management, ¿ok? Entonces el Azure Cost Management nos va a permitir a nosotros básicamente entender por cada uno de los tipos de servicio. Aquí nos vamos a ir un momentico. De repente, no sé si en las suscripciones que yo tengo acceso a ver el Cost Management. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, como ven, por ejemplo, dentro de mi suscripción yo puedo entender y empezar a predecir, ¿verdad? Y trabajar algún tipo de forecast para decir, bueno, mira, yo en este momento estoy consumiendo $77, o los consumí dentro de abril, utilizando servicios de seguridad, de almacenamiento, redes virtuales, máquinas virtuales, ancho de banda, app services en plataforma como servicio. Pero en ese caso, puedo empezar a trabajar presupuestos en base a la parte de gestión de costos de la organización, o entender, mira, si tal servicio se sigue comportando así, este es el costo, si se alinea al centro de costos que de repente lo tenemos asociados. Esto es uno de los criterios del Well Architected Framework, ¿verdad? Normalmente cuando yo hago algún diseño, muchas veces el negocio nos habla de la aplicación nunca se puede caer. Está bien, ya lo tengo claro, ¿verdad? Ese siempre va a ser el requerimiento de negocio. Pero cuando yo le llego y le digo a negocio, bueno, mira, para que la aplicación nunca se caiga, yo en lugar de consumir, y esto es un ejemplo que no es válido realmente, solamente lo voy a poner por ejemplo, en lugar de consumir SQL Database, voy a poner Cosmos DB, y resulta que eso les cuesta $5,000 más al mes. Probablemente ahí negocio nos diga, no, un momento, sí estoy dispuesto a que se caiga unas 6 horas al año. Entonces ya ahí la conversación va a cambiar un poco. Por eso es importante, desde la perspectiva de las arquitecturas de referencia, hacer esos diseños, o inclusive, que es otro criterio que puede impactar la disponibilidad de nuestra aplicación, la seguridad, ¿verdad? Mira, comprometieron la aplicación, por ahí estábamos usando alguna librería o alguna versión vieja que tenía cierta vulnerabilidad, algún CVE que lo explotaron, y básicamente pues, la aplicación está caída, y eso impactó la parte operativa. Entonces, probablemente cuando yo haga el diseño, tengo que tomar esa consideración dentro de la parte de alta disponibilidad. Entonces ahí digo, bueno, mira, la recomendación es poner no sé, un Web Application Firewall, y por ahí alinear algunas políticas de OWASP, no sé, voy a decir Cross-Site Scripting o SQL Injection, el LFI. Entonces ya ahí
de repente agregamos un coste adicional, pero no se trata solamente de entender el coste desde la perspectiva de servicios de nube, sino el coste desde la perspectiva de impacto de negocio al momento que estemos haciendo el diseño de nuestras arquitecturas. Y aquí entramos, ¿verdad? Un poquito a la capa de seguridad y gobernanza que les mencionaba hace un momento, y es que cuando nosotros estamos haciendo despliegues de infraestructuras, tenemos que tomar en consideración criterios, además de la parte comprometer las aplicaciones, ¿verdad? Recordemos que también hay vulnerabilidades a nivel de sistemas operativos, también hay vulnerabilidades a nivel, por ejemplo, o tipos de ataques, un ataque de negación de servicio, ¿verdad? Que básicamente lo que va a hacer es generar una cantidad de requests hacia su aplicación mayor de la que puede mantener, digamos, de la que puede responder, y claramente eso va a hacer que la aplicación deje de estar disponible. Entonces necesitamos empezar a entender cuando estamos haciendo esos diseños, cuáles son los criterios desde la perspectiva de gobernanza y seguridad que nosotros requerimos. Por ejemplo, mira, si ya yo tengo una política implementada de gestión de parches, que bueno, sabemos que no todas las organizaciones las tienen, ¿verdad? Pues ustedes dicen, bueno, mira, es que aquí, si nosotros utilizamos vuelvo con Apache, vamos a decir, estamos consumiendo Apache y consumimos X versión, resulta que cada 2 meses hacemos la aplicación de los últimos updates, ¿ok? O actualizamos librerías a nivel de Linux. O puede ser que nunca en la vida lo hago, ¿verdad? Pero tenemos que entender el cómo eventualmente podríamos gestionar eso. Y si definitivamente decimos, no, mira, es que pues no es posible, porque tal vez los que están en QA por acá, y no sé si hacen toda la parte del análisis, no sé, de parches, cuando aplican en UAT o en la parte de dev, mira, es que hicimos un upgrade del sistema operativo, un upgrade del framework, de alguna herramienta, de ustedes dicen, mira, se hizo por seguridad y por unas nuevas características que tiene el producto, entonces estamos haciendo por ahí las pruebas, de repente nos quita mucho tiempo. Si me voy a un esquema de plataforma como servicio, donde ya yo no tengo que ir a decirle a mi equipo que se encargue de ir a aplicar esos parches, de repente simplifico el esquema, ¿verdad? Entonces, por ahí, dentro de los diseños o el entendimiento de esas políticas y cómo gobernamos nosotros actualmente los controles físicos, podemos alinear qué tecnologías en Azure podemos utilizar. Por ejemplo, Azure Arc, ¿verdad? Que les permite a ustedes, como lo veíamos anteriormente, no solamente de la perspectiva de máquinas virtuales, sino también de diferentes servicios, la gestión de actualizaciones. Entonces, ya aquí yo, por ejemplo, aquí tengo 3 servidores, este lo tengo conectado, y yo aquí podría automatizar la parte de actualizaciones. Pero también temas relacionados. Este es el Update Management Center, entonces aquí ya ustedes verían todas las máquinas virtuales, ¿verdad? Entender cómo actualizarlas. Mira, y sabemos que uno de los retos normalmente cuando desplegamos diferentes ambientes, entonces tengo pre-prod, prod, certificación, UAT, DEF, entonces mira, es que no sé, en certificación en DEF funciona y en producción ya no funciona. Mira, es que tienen una librería distinta instalada, un paquete distinto, por aquí lo podemos gobernar en esquemas IaaS, ¿verdad? Sabemos que a veces la forma más fácil de gestionar eso es con escenarios de containerización o microservicios, pero bueno, aquí es parte del criterio que podríamos tomar en consideración al momento de trabajar dentro de Azure. No sé si hasta el momento hay alguna duda, es bastante información teórica, ¿verdad? Lastimosamente así es el examen, este examen no es muy práctico, ya más adelante cuando vayan desarrollando su PAD, por lo menos en la parte de desarrollo, ya ahí sí hay más laboratorios, hay más prácticas y se vuelve un poquitico más dinámico. Entonces no sé si hasta acá hay alguna duda. No, ok. Vamos a terminar esta unidad y les voy a dar 10 minuticos por si tienen que hacer algo. Ya nos faltan como 15 minutos y hacemos un break. Ok. Por aquí, bueno, desde la perspectiva de administración, vamos a explorar un poco los beneficios, ¿verdad?, que tenemos en la parte de management, ¿ok? Entonces, como hablábamos anteriormente, tenemos la posibilidad de escalar de manera automática los servicios basados en nuestra necesidad, desplegar recursos basados en plantillas de preconfiguración o en base a la necesidad, hacer configuraciones manuales. ¿Y qué es cuando hablamos de plantillas? Básicamente puede ser que ustedes el día de mañana digan, mira, es que yo necesito, no sé,
desplegar una máquina virtual con, bueno, creo que Apache no es una buen ejemplo, pero digamos que necesito desplegar una base de datos de SQL en una máquina virtual y no quiero pasar por todo el proceso de configuración del SQL, mira, porque eso me quita, no sé, 2, 3 horas, ¿verdad? Entre instalación de la herramienta, la creación de la instancia, la configuración de la estructura de disco, la aplicación de parches. Entonces, Microsoft tiene plantillas ya preconfiguradas que ustedes podrían eventualmente consumir. Mira, esta tiene SQL Server 2022 sobre Windows Server 2022 y así se va a aplicar para diferentes casos, ¿verdad? En función al producto que ustedes necesiten consumir. Por ejemplo, estos son plantillas que más adelante vamos a hablar sobre el tema del marketplace, donde tenemos ofertas privadas y ofertas públicas, ¿verdad? Estos son plantillas que ya traen una versión de IIS, por ejemplo, preconfigurada. Normalmente cuando ustedes ven casos como este, no son desplegados por Microsoft, ¿verdad? Esto lo hizo una empresa que se llama Cognisys, que estos son plantillas públicas dentro del marketplace. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que son plantillas disponibilizadas directamente por el fabricante? Bueno, tenemos una forma, ¿verdad? Y es verlo acá, el publicador, ¿verdad? En este caso, Microsoft Corporation, como lo vemos, pero si nos vamos a otro tipo de escenario, de repente necesito alguna plantilla de Oracle, por aquí lo vamos a empezar a encontrar y también hay algunos que tienen un ribbon, no me acuerdo cómo se dice, un lacito que es la recomendada normalmente por el fabricante, ¿verdad? Entonces, si tengo una necesidad de un Oracle 19 C Enterprise, ya por aquí, ¿verdad? Yo vamos a tener la plantilla para hacer el despliegue de esa versión sin necesidad de que tengamos que hacer toda la configuración de manera manual. Entonces, simplificamos por ahí un poco el tiempo para poder hacer el despliegue a través de plantillas. Luego, la capacidad de monitorear la salud de los recursos y básicamente reparar recursos con fallas automáticamente. Lo veíamos hace un momento con la parte de los availability zones, ¿verdad? Que les comentaba. Y recibir alertas automáticas basadas en métricas configuradas para que podamos entender el performance. Aquí hay dos criterios, ¿verdad? Cuando hablamos de el monitoreo del rendimiento, nosotros tenemos la posibilidad a través de lo que se llama Application Insights, de poder entender a nivel de performance cómo se comportan nuestros contenedores, cómo se comportan nuestras máquinas virtuales, nuestros app services en plataforma como servicio, y vamos a tener diferentes tipos de insights, ¿verdad? Nuestras bases de datos. Claramente no todos nos van a entregar exactamente los mismos, pero acá entender el uso de CPU, eso es una máquina que probablemente está apagada, ¿verdad? Memoria, IOPS, cantidad de megabytes utilizados, pero también empezar a entender sobre los mapas de conexiones, ¿verdad? Los procesos que estamos ejecutando, los puertos que los están consumiendo, tanto a nivel de quién me consume como qué consumo yo y cuál es el performance. Esto es súper útil a nivel de aplicaciones para hacer esquemas de troubleshooting, ¿verdad? Donde yo digo, mira, mi aplicación tiene un problema de rendimiento, no está, aquí podemos identificar picos hacia los servidores de base de datos o hacia algún API que me esté representando algún problema en la capa de mi aplicación general. Estos mismos servicios ustedes los van a encontrar dentro de sus app services y déjenme ver si hay alguno que tenga por ahí algo implementado. No tengo permiso, pero bueno, eso ya más adelante lo vamos a explorar. Y los diferentes servicios tienen esa capa de monitoreo que muchas veces es un poco complicado, ¿verdad? Encontrarlos en infraestructuras físicas o tenemos esquemas bastante limitados. Por ahí, la capa que realiza todo el monitoreo de ambientes en Microsoft Azure se llama Azure Monitor. Y si ustedes ya tienen arquitecturas basadas en microservicios o containerización y han trabajado con, qué sé yo, Grafana, Prometheus, también tienen la capacidad de integrar algunas otras herramientas para el tema de monitoreo. Eso no es parte del examen, se los menciono como conocimiento general, ¿verdad? Ya eso es un poquito más avanzado del tema de fundamentos, pero para que lo conozcan es parte de lo que podrían hacer. Ahora, ¿cómo puedo administrar los recursos a nivel de Azure? Básicamente tenemos la posibilidad de hacer la administración a través del portal web, que es este esquema, por un WebKey, ¿verdad? Podemos desplegar recursos. Luego tenemos la posibilidad de hacer uso de Azure CLI, que básicamente si nos posicionamos por acá, podemos hacer el logueo. Básicamente aquí
ustedes tienen la posibilidad de instalar los CMDLEDs, o más bien los comandos de Azure CLI dentro de Windows. También van a poder hacerlo dentro de una Mac, dentro de un equipo Linux, dependiendo del sistema operativo que usen para poder hacer la autenticación en caso de que no quieran usar un portal web. Luego de eso tienen la posibilidad de gestionarlo. Esto sí es muy importante porque esto casi seguro que es pregunta examen a través del uso de APIs dependiendo del tipo de servicio, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos desplegando servicios cognitivos, no sé, para temas de computer vision, custom vision, face recognition, video indexer y diferentes servicios de IA que tiene Microsoft, esos se van a consumir a través de APIs o a través de CMDLEDs de PowerShell, tanto logueando claramente local como en Azure directamente, ¿verdad? Entonces, como ven aquí ya tengo mi Cloud Shell, que este sería el CLI. Como les decía, ustedes pueden tener el terminal propiamente dentro de su equipo o eventualmente también vamos a tener la posibilidad de gestionarlo por PowerShell, ¿verdad? Bash, el PowerShell. Y aquí básicamente tenemos el tema de los MDLEDs, ¿verdad? Para hacer la creación de una máquina virtual o invocar algún servicio específicamente. Y por ahí vamos a estar creando máquinas virtuales utilizando comandos. Por último, tienen la posibilidad de hacer el despliegue por esquemas de infraestructura como código. Por ejemplo, ARM de Microsoft, que es Azure Resource Manager, o Terraform, que me parece que ustedes ya están haciendo uso de él. En esta sesión, por lo menos inicial, de repente en las últimas, tal vez si nos da tiempo a hablar un poquito de Terraform, utilizamos la parte ahí para poder evaluar. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba de conocimiento y vamos a hacerle la pregunta a Ricardo Pineda. No sé si me responde la primera pregunta, por favor. Sería la horizontal scaling. Ok. Y ahora para Cristian. Cristian, la segunda pregunta. ¿Cuál es? La A. Ok, Regalability. Vamos a ver. Efectivamente, acá nos está preguntando que cuál tipo de escalamiento involucra agregar o remover recursos como una máquina virtual o contenedores para cumplir la demanda, y eso es escalamiento horizontal. En el caso de las máquinas virtuales, eso, si bien no se logra en una máquina virtual particular, o sea, independiente, hay un concepto llamado auto-scale sets que básicamente lo que hace es agregar máquinas virtuales adicionales de la misma serie para poder cumplir demanda de un aplicativo en específico en el backend, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando ustedes consumen Azure Kubernetes Services, eh, no sé si tienen claro ahí el tema de los pods, de los namespaces, de los clusters, ¿verdad? Pero normalmente pues, en el backend tenemos clusters que están asociados a una capacidad de cómputo específica. Luego nos dice que cuál es la característica o cómo se caracteriza la habilidad de un sistema de recuperarse de fallas y continuar funcionando. Y claramente esa es la parte de reliability, ¿verdad? Que mencionamos, que es uno de los pilares de Well Architected Framework. Entonces está perfecto. ¿Ok? Básicamente ya tenemos el segundo esquema a nivel de este curso y vamos a volvernos un momentico. El siguiente servicio serían los Cloud Service Types. Entonces, vamos a hacer un break hasta las 4:30. Yo me voy a quedar por acá, por aquello, para que si tienen que tomar agua o ir al baño o algo así, lo puedan hacer. Entonces, a las 4:30 estaríamos retomando. Hora Costa Rica. Perfecto. Café, Gracias. café. Café. Todo el mundo por café.
Bueno, por acá ya estamos nuevamente de vuelta. ¿Okay? Básicamente vamos a continuar definiendo los tipos de servicio a nivel de cloud. Ya hemos conversado un poco de esto, entonces vamos a repasarlo bastante rápido, como les decía, a nivel de Azure y de manera general, por lo menos lo que nos van a consultar dentro de el examen AZ900 de Azure Fundamentals. Tenemos infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Entonces, por acá vamos a, bueno, explorar un poquito la matriz de responsabilidad compartida desde la perspectiva de infraestructura como servicio. Ahora, ¿qué es o qué tipo de servicios podemos catalogar dentro de infraestructura como servicio? Básicamente, ahí vamos a encontrar máquinas virtuales, ¿verdad? Recordemos que para entender el tipo de modelo, tenemos que explorar la matriz de responsabilidad compartida. Entonces, si yo soy responsable de administrar el sistema operativo, ya eso es un esquema completamente en infraestructura como servicio, independientemente de si es un servidor Red Hat con Oracle, si es un servidor Ubuntu Server con un Nginx, o si es un Windows Server con un IIS, con un SQL, ahí ya tenemos un esquema, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros tenemos algunos escenarios, ¿verdad? A nivel de infraestructura como servicio, podemos encontrar arquitecturas que fueron migradas en esquemas lift and shift, que básicamente fue tomar el servidor tal cual lo teníamos en un entorno de nube privada y nos lo llevamos a entornos de nube pública como Azure, así tal cual, ¿verdad? Sin hacer ningún proceso de modernización o migración. O ambientes donde nosotros tenemos que hacer procesos de testing y desarrollo, ¿verdad? Por ahí entra un poquito la conversación a nivel de scripting, cuando necesitamos desplegar ciertas infraestructuras en base a una imagen, ¿verdad? Por lo menos el caso de ustedes que especializan imágenes con ciertas configuraciones para poder hacer despliegues, entiendo, de torneos y casinos. Entonces es un claro ejemplo, ¿verdad? Del cuando yo puedo emplear una arquitectura de infraestructura como servicio haciendo uso de scripting. Azure Fundamentals no evalúa temas de scripting por aquello, porque se ve ya un poco más complejo. Por ahí lo van a ver en la parte de developer, tampoco en el Fundamentals de developer lo vemos en developer y en infraestructura, administrador de infraestructura, para que lo tomen en consideración. Luego tenemos el esquema de plataforma como servicio, que básicamente aquí ya estamos hablando de que no tenemos acceso a la capa de sistema operativo y compartimos ciertas responsabilidades desde la perspectiva de la gestión de infraestructura, identidades y las aplicaciones, ¿verdad? Entonces, para ver algunos escenarios, básicamente podemos ver lo que es un framework de desarrollo, ¿verdad? Como veíamos anteriormente, hay diferentes que se soportan actualmente, Java, Python, R, PHP, .NET. Entonces, por ahí tenemos los escenarios de paz, recordando que aquí estamos compartiendo la responsabilidad de las capas de identidad de aplicaciones y controles de red. ¿Ok? Y también escenarios donde tenemos temas de analítica o inteligencia de negocios, ¿verdad? Ok, donde ya aquí hablamos de temas de, por ejemplo, Power BI Embedded, que es un servicio en plataforma como servicio dentro de Azure, que les permite a ustedes básicamente disponibilizar para consumidores internos y externos dashboards de Business Intelligence, consumiendo infraestructuras locales a través del uso de Data Gateways, ¿verdad? Y por último, el esquema de software como servicio. Les decía que un claro ejemplo es Office 365 a nivel de Exchange, de SharePoint, de OneDrive, de Teams, ¿ok? Entonces es importante que sepamos cómo diferenciar los diferentes escenarios a nivel del cómo podemos implementar servicios en uno, ¿ok? Vamos a hacer un chequeo de conocimiento aquí y nos dice, tal vez la primera se la vamos a consultar vamos a ver por acá. Se me perdió. Ok. Vamos con... No me acuerdo quién le he preguntado. Edgar, me parece que no le he preguntado. Si gustas, responde esa primera. ¿Cuál servicio de nube se alinea más a la parte de una migración lift and shift de un ambiente en premisas hacia un despliegue en nube? La primera. Correcto. Sí, correcto. Recordemos que cuando hablamos de lift and shift, normalmente es tomar, así es como tenía yo la infraestructura en premisas, me la llevo directamente
a Azure, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de modernización de aplicaciones, es donde yo digo, bueno, mira, es que yo tengo una aplicación en .NET dentro de una IIS y ya no quiero tener la responsabilidad de administrar la capa de sistema operativo, porque realmente ese servidor es lo único que hace. Y además, tengo una necesidad de escalamiento horizontal en base a X métrica. Entonces, ahí ya eso es modernización. Entonces, llevarme el código de mi aplicativo directamente a un app service, por ejemplo, ¿verdad? O contenerizarlo de repente en algún pod, o llevármelo ya a un proceso de reingeniería a través del uso de microservicios, ¿verdad? Entonces, IaaS, Leaf and Shift. Ok, ahora la siguiente, Oscar. Oscar, de la número 2. Creo que la B, digamos, Platform as a Service. Ok. Esta es una pregunta que puede aparecerles en el examen y tiene un poquito de trampa. Cuando hablamos de Finance and Expense Tracking, Microsoft se refiere a Dynamics 365, que es un servicio que opera completamente cloud. ¿Por qué les digo que es trampa? Porque para mí, control financiero y de gastos podría ser un ERP que está en una máquina virtual, ¿verdad? Entonces, completamente podría aplicar para cualquiera de los tres. Entonces, tomen en consideración que en el criterio Microsoft, por eso es tan importante explorar el texto y que ustedes puedan consumir todo lo que está dentro del Path de Learning, porque esto sería un esquema SAS, ¿ok? Realmente la pregunta aplica para cualquiera de los tres, ¿verdad? Pero ahí se refieren a Dynamics 365. Entonces, por eso es bastante textual cuando estamos haciendo la exploración, ¿ok? Bueno, ya por acá tenemos el criterio. Ok, ya básicamente completamos la primera parte, por así decirlo, del training de Fundamentals. Y aquí básicamente nos vamos a ir un momentico a el servicio. Un segundo. Ok. Entonces, el primer esquema que nosotros teníamos dentro del pad de Azure Fundamentals era hacer la descripción de los Cloud Concepts, ¿verdad? Específicamente. Luego vamos a tener toda la parte de la capa de administración y gobernanza y lo que es arquitectura y servicios. Entonces, vamos a iniciar a explorar por si a veces es un poquito complicado conseguirlos, entonces se los voy a dejar también por acá en el chat. ¿Ok? Y vamos a iniciar. Ok, básicamente acá vamos a conversar un poco desde la perspectiva de los componentes de Azure, ¿verdad? Todo lo que son data centers, regiones, zonas de disponibilidad, cuál es la estructura organizacional a nivel de grupos de recursos que vendrían siendo como contenedores lógicos, el uso de suscripciones y lo que son management groups, ¿ok? Entonces vamos a explorarlo. Hay algunos temas que ya hemos conversado, entonces para no repetirlos, ¿verdad? Por ahí los iré omitiendo en caso de que ya esté. Básicamente, cuando hablamos de lo que nosotros podemos hacer con Azure, realmente dentro de Azure tenemos más de 100 servicios disponibles que les permiten a ustedes ejecutar diferentes esquemas de cargas de trabajo. Y cuando hablamos de esos servicios, me voy a ir aquí al SLA un momentico, ¿verdad? Entonces hablamos de servicios a nivel de data, como les decía, bases de datos no relacionales como CosmoDB. Cuando ya hablamos de data estructurada, vemos servicios como PostgreSQL, Apache Cassandra, MySQL, MariaDB. Si hablamos de esquemas de identity, ¿verdad? Tenemos la capacidad de poder consumir Azure Active Directory para la integración de aplicaciones a través de OpenID Connect, de OAuth 2, o si ya queremos utilizar algunos otros métodos de autenticación, podemos hablar de Azure AD B2C, que le soporta a diferentes identity providers, como, no sé, o integración a través de SAML, ¿verdad? Con, qué sé yo, Facebook. Luego Azure Key Vault, que son servicios de administración de secretos, llaves y certificados de DOS Protection, contra ataques de denegación de servicio, y así vamos a encontrar una amplia cantidad de servicios, ¿verdad?, disponibles para poder utilizar dentro de nuestros diseños. Y ahí vamos a encontrar algunos esquemas, por ejemplo, de la perspectiva Machine Learning, como Microsoft Genomics para procesamiento de DNA, de ADN, en este caso, Cognitive Services, lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? O Machine Learning, donde ya lo tenemos que alinear a nuestros procesos de
análisis de datos y ciencia de datos. Entonces, no solamente nos limitamos a infraestructuras tradicionales, ¿verdad? Que podrían disponerse en la parte de... Qué raro. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. 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 Ok, es que me dejó de cargar la computadora y creí que se abrió la luz. Perfecto, ok. Entonces, vamos a tener aquí los diferentes servicios. Mi recomendación siempre es, no se trata de entender básicamente qué hace cada servicio, pero sí es importante conocer la existencia y el concepto básico, ¿verdad? Entonces, esa lectura siempre es súper importante, ¿verdad? Entender, por ejemplo, qué es Azure Bastion, ¿qué? Desde una perspectiva muy general, es un servicio que les permite a ustedes consumir a través de un cliente HTML5 sus servidores en Windows y Linux sin necesidad de exponer puertos, agregando una capa de seguridad adicional, ¿verdad? O Application Gateway, que es un balanceador de capa 4, que básicamente les funciona como un gateway de aplicaciones, ¿verdad? Donde ustedes puedan hacer esquemas de failover o balanceo de carga, un servicio que está disponible a nivel regional para balancear cargas dentro de diferentes servidores, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ir encontrando esos más de 100 servicios que mencionamos dentro de el contenido del Azure Fundamentals. Ok, ahora, cuando nosotros creamos un servicio dentro de Microsoft Azure y desde la perspectiva de nuestro framework de Cloud Adoption, lo primero que siempre se va a recomendar cuando una organización viene empezando es hacer el diseño a nivel de la estructura de cuentas de Azure, suscripciones, grupos de administración, grupos de recursos y recursos. Entonces, vamos a irlo viendo acá para que no sea tan complejo. Cuando hablamos de las suscripciones, básicamente lo vamos a ver desde acá. Estas suscripciones van a ser donde nosotros vamos a tener cada uno de los recursos que despleguemos, háblese de máquinas virtuales, app services, servicios de data, almacenamiento, backup, ¿ok? Dentro de cada uno de nuestros escenarios, ¿ok? Entonces yo aquí llego e ingreso a por ejemplo, la suscripción de Azure Leonardo ITCO y vamos a encontrar que aquí tengo diferentes recursos. Por ejemplo, Workspace de Log Analytics, cuentas de almacenamiento, direcciones IPs públicas, grupos de seguridad de red para la gestión del tráfico entrante y saliente, soluciones para análisis de seguridad dentro del tenant, redes virtuales donde tengo mis subnets, ¿verdad? Para conectividad a los diferentes servicios. Entonces, en cada una de las suscripciones tenemos ese tema. Ahora, desde la perspectiva de gestión y gobernanza, dentro de las suscripciones yo voy a gestionar la parte del IAM o el Identity Access Management y los permisos vinculados. Puede ser que yo diga, bueno, mira, es que dentro de esta suscripción yo necesito que Juan, que es el responsable de redes, tenga únicamente permiso a la gestión de los recursos de redes. Y necesito que Pedro, que es el administrador, el manager, tenga permisos totales sobre la administración, ¿verdad? Entonces, Microsoft les va a dar a ustedes una granularidad de servicios bastante amplia. De hecho, bueno, el último conteo había más de 6,000 permisos disponibles. Por ejemplo, mira, yo quiero que Pedro sea únicamente el administrador del clúster de Kubernetes, pero específicamente para el proyecto de control de nómina, ¿ok? Entonces, ahí empezamos a entender los esquemas de granularidad, pero pueden existir diferentes criterios adicionales cuando estamos haciendo esta estructuración. Por ejemplo, ¿qué me podría llevar a mí a tomar la decisión de crear dos suscripciones y no una? Podría ser temas de permisos y gestión de acceso, pero también puede ser un tema de gestión de costos, ¿verdad? Decir, bueno, mira, es que el centro de costos de la gestión de la aplicación de nómina no es el mismo centro de costos que la aplicación del ERP, o el ciclo de vida de la aplicación tampoco es el mismo. Entonces resulta que yo estoy pensando que la aplicación de nómina se va a eliminar en un año porque resulta que la vamos a la vamos a dar de baja. Entonces, probablemente yo requiera hacer una gestión de suscripción diferente. O también lo podemos delimitar por los servicios, ¿verdad? O el acceso. Mira, es que a esta suscripción le necesito dar acceso a un proveedor externo. Paso ahí con el cargador. Le necesito dar acceso a un proveedor externo. Entonces resulta que lo vamos a isolar completamente de la infraestructura. O vamos a criterios adicionales, por ejemplo, la división de ambientes. Mira, es que yo necesito tener los recursos completamente isolated para dev, preproducción, QA y producción. ¿Qué pide, por ejemplo, este tipo de escenarios? Si ustedes procesaran transacciones financieras, qué sé yo, a nivel de banca,
cuando hay un escenario de cumplimiento normativo como PCI, normalmente se exige que la suscripción cumpla ciertos controles, que son más de 220 controles, desde la perspectiva de seguridad, cumplimiento, administración. Entonces, nosotros necesitamos, por un tema legal, asignar todos los recursos de un proyecto a una suscripción. Entonces, hay diferentes escenarios que los pueden llevar a ustedes a tomar una decisión de diseño. Entonces, una vez que ya yo tengo esa decisión de diseño a nivel de suscripciones, vamos a los grupos de aplicaciones. Entonces aquí llegamos a otro tipo de conversación, ¿verdad? Que puede ser, bueno, mira, en el Resource Group, que básicamente viene siendo como un contenedor lógico, entonces veámoslo aquí, yo resulta que tengo, no sé, un grupo de recursos de project, ¿ok? Entonces aquí estoy gestionando un proyecto, ¿ok? Entonces todos los recursos que forman parte de este Resource Group los vamos a administrar acá, no sé, porque hay un equipo específico que tiene que tener acceso a todo lo que tengo en ese contenedor lógico. Mira, desde la perspectiva de gestión de costos, yo necesito entender cuánto es el costo que me está costando en este momento ese proyecto y también ver la parte del forecasting, porque si lo pongo todo en un solo grupo, se va a volver sumamente complejo poder hacer ese análisis, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro criterio adicional para el tema del mantenimiento. Entonces yo digo, bueno, mira, esta arquitectura ahorita nos está costando $12. Ok, perfecto. Entonces ya ahí lo podemos ir revisando. Y por último, los recursos, que también tenemos granularidad a nivel de lo que yo puedo otorgar en recursos, ¿verdad? Entonces yo puedo dar el permiso a nivel de Management Group, que todavía no lo hemos conversado, a nivel de suscripción, a nivel de grupo de recursos o a nivel del recurso propiamente, ¿verdad? Entonces si yo ya digo, bueno, yo quiero darle acceso a una persona de que pueda administrar solamente esta máquina virtual sin importar si dentro del grupo de recursos o dentro de la suscripción hay 200 máquinas virtuales, yo voy a venirme acá y voy a darle acceso específicamente al tema. Pero resulta que nosotros tenemos un equipo, por ejemplo, que está enfocado en el monitoreo. Digamos que hay un NOC dentro de la organización. Y por temas de cumplimiento y seguridad, yo no le puedo dar acceso privilegiado. Y aquí alineamos una política de seguridad de Zero Trust, ¿verdad? Siempre verificar, de dar el menor privilegio posible y asumir brechas. Entonces resulta que usted dice, mira, para cumplir ese criterio necesitamos darle un contributor de monitoreo, ¿ok? Que básicamente puede poder leer toda la data y hacer update de todos los settings de monitoring, ¿ok? Entonces ya simplemente va a tener ese permiso sobre la máquina virtual, porque es importante analizar la granularidad de permisos por cada una de las capas, como les decía, management groups, suscripciones, resource groups o el recurso como tal, porque los permisos, de acuerdo a donde yo los asigne, van a variar, no van a ser siempre los mismos. Y hay roles que son built-in, ¿ok? Que básicamente ya vienen preconstruidos por Azure, pero también ustedes pueden crear sus propios roles, ¿verdad? En el caso que ustedes haya alguna característica que no quieren que ejecute. Entonces, por ejemplo, por defecto, este contributor tiene todos estos permisos. Resulta que usted dice, mira, a mí no me da sentido que esta persona o este equipo administre el monitoreo de los batch accounts, porque resulta que los batch accounts haya otro equipo para monitorear eso. Entonces yo no quiero darle permiso y si le doy el rol, sobre todo, y va a haber data que no debería estar viendo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que empezar a entender la estructura, ¿verdad? De los permisos que deberíamos otorgar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo pueden ustedes crear una cuenta de Microsoft Azure? Básicamente hay diferentes formas de hacer la adquisición de Azure. Primero están los free accounts, por ahí hay 12 meses, hay acceso a ciertos servicios de manera gratuita. Por ejemplo, hay un service tier de App Services que es free por 12 meses. También tienen la capacidad de abrir una cuenta con crédito de $200 que le va a funcionar por 30 días y accesar ciertos productos que eso siempre es gratis, ¿verdad? Más de 25 productos. Ahora, eso es un esquema de pay-as-you-go donde ustedes normalmente van a poner su tarjeta de crédito, que hay muchas organizaciones que lo hacen de esa manera. Ahora, también existen otros escenarios como es el modelo de Cloud Solution Provider, que a través de un partner de Microsoft pueden hacer la adquisición de suscripciones, como lo veíamos anteriormente, para poder aprovisionar sus recursos. O existe un esquema llamado Enterprise Agreement, donde nos comprometemos, hacemos un commitment de consumo a largo plazo con Microsoft para poder
aprovisionar nuestras suscripciones y desplegar recursos, ¿ok? Entonces, esos son los modelos, digamos, que tenemos para la parte de Azure. También está lo que es el Free Account, perdón, son $100 que les permite a ustedes disponibilizar sin una tarjeta de crédito, básicamente, servicios de Azure. Ahora, si ustedes actualmente, como la mayoría son desarrolladores, tienen acceso a una suscripción de Visual Studio, ya sea Professional o Enterprise, van a tener acceso también a activar el beneficio de consumir Azure. No sé si ustedes tienen actualmente My Visual Studio. Perdón, son suscriptores de Visual Studio. Sí, correcto. Ok, entonces vean, si ustedes actualmente son suscriptores, dependiendo del tipo de suscripción que tienen, en Professional van a tener $50 sin necesidad de usar una tarjeta de crédito y en Enterprise van a tener $150, o sea, $1,800 al año. Entonces aquí ustedes pueden activar el beneficio ingresando a my.visualstudio.com. Si le dan a activar, o los va a llevar ahí por un, digamos, un asistente, por así decirlo, para que puedan activar con la cuenta de la organización esa suscripción. Y ahí básicamente pueden hacer todas las pruebas que ustedes quieran. ¿Qué pasa si consumen los $150? La suscripción se suspende temporalmente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes la activaron el 1 del mes, esos $150 los van a consumir del 1 de mayo al 1 de junio. Si el 20 de mayo ya se gastaron los $150, la suscripción se pone en read only y se reactiva el 1 de junio. ¿Okay? Entonces, si no la han activado y tienen el beneficio, pueden hacer uso de él para que puedan hacer sus pruebas, tengan una máquina virtual, un app service o por ahí algún servicio que quieran testear, que un service bus para la parte de gestión de colas o probar alguna función o crear su propia organización de DevOps, por ejemplo. Todo eso lo van a poder testear por ahí. Hay algunos beneficios adicionales que nuevamente es que como no estamos en el curso de DevOps realmente, pero los suscriptores de Visual Studio Professional tienen acceso a DevOps Basic, que básicamente les da acceso a boards, a repos, a artifacts y a la parte de pipelines, 1,800 minutos por mes. Y a nivel de permisos, ¿verdad? Y cuando son suscriptores de Visual Studio Enterprise, tienen acceso a lo que es test plans, pruebas manuales y exploratorias, que en este caso, creo que aquí hayan varios QA. Si tienen Enterprise, podrían estar usando ese producto, ¿verdad? Creo que eso lo van a ver en otras capacitaciones con un compañero que coordinó unos cursos por ahí de DevOps también. No estoy seguro, la verdad. Ok, eso para que lo tomen en cuenta como otra de las ofertas que podrían utilizar para consumir los servicios de Azure. Ok, básicamente ya aquí vamos a empezar con la parte de Learn Sandbox. Aquí esto ya son laboratorios, ¿verdad? Aquí vamos a aprender a usar el Cloud Shell, pero como tenemos solamente 7 minutos para que termine la sesión, esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Sí les pediría que recordar que para la próxima sesión todos tengan claro el link, ¿verdad? Donde vamos a estar participando y aquí lo que estarían haciendo básicamente es activar el Bash CLI, ¿ok? Y luego ya poder hacer despliegues de recursos o máquinas virtuales dentro de suscripciones, ¿ok? Aquí no necesitan tener una suscripción propia, realmente esto es un ambiente, un laboratorio que Microsoft disponibiliza a través de Learn. Hay algunos de los módulos que tienen ciertas prácticas, es importante que ustedes también las desarrollen, ¿ok? No sé si hasta aquí tienen alguna consulta. No, todo bien. Perfecto, perfecto. Ok, entonces estaríamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Me parece que mañana es la siguiente sesión, entonces ya ahí vamos a estar viendo los ejercicios, ¿verdad? Ya un poquito más de laboratorios. Excelente, Perfecto, pura vida. gracias. Muchas gracias, Sí, Gerardo. listo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Bye. Gracias, Gracias, hasta chao. luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.